La señora del condado, que se hace llamar heroína, disfruta robando a los ricos y ayudando a los pobres. Robó mi ginseng para curar a un grupo de esclavos, y por eso mi madre, que carecía de medicinas, enfermó y murió. La señora del condado dijo, sacrificar una vida, la de tu madre, para salvar a innumerables desdichados es una buena acción. Me obligó a abrir mi casa para albergar a refugiados de otro clan. Al final los refugiados se amotinaron dentro de mi casa, y mi padre sufrió una muerte espantosa al protegerme. La señora del condado reiteró, tu familia tiene riqueza y rango, debes salvar a esta gente que sufre del peligro, esto es justo. Finalmente robó mi dote y se la dio a un mendigo, obligándome a casarme con él. En la noche de bodas fui humillada por ese mendigo y la señora del condado dijo con calma, eres una joven que ha disfrutado de todas las comodidades del mundo, ese mendigo ha sido pobre toda su vida. Al rebajarte en el matrimonio compensas las dificultades que ha soportado, esto es justo. Soporté el dolor y morí, mientras que la señora del condado fue recompensada con un estatus exaltado gracias a estos actos de justicia. Resultó que todo este tiempo había estado pisoteando mi sangre y mi carne para hacerse famosa. Abrí los ojos de nuevo, desperté el día en que se puso la máscara por primera vez y vino a robar el ginseng. Todavía vestía de heroína, amenazándome a gritos. A mí y esta heroína, me encanta robar a los ricos, sin importarme mi propia comida, para salvar a los pobres. Hombres, rápido, róbenlo por mí. Apreté la caja de brocado, levanté la cortina del carruaje y supliqué en voz baja, héroe, perdóname la vida. Este ginseng es la medicina que salva la vida de mi madre. Sin él, mi madre morirá. La señora del condado, Hua Cheng, se cubrió el rostro con un pañuelo y me apuntó con su espada larga. Arrogante y justa, tu madre es una noble consentida, ¿cómo iba a saber lo que sufre la gente? Los esclavos de la ciudad se están muriendo de enfermedad. Si posees una hierba milagrosa como esta, deberías usarla para salvar a la gente, no para acapararla. Entrega el ginseng o no culpes a esta heroína por ser despiadada. Hua Cheng es la hija legítima del príncipe Con y lideró a un grupo de guardias de palacio disfrazados de caballeros errantes, cada uno con una habilidad extraordinaria. Esas mismas personas, en mi vida pasada, jugaron con ella como si fueran heroínas y me obligaron a separarme y morir. Ese día subí a la montaña a buscar medicinas con solo 5 guardias y una criada de confianza. En mi vida pasada, luché a muerte para proteger el ginseng, los guardias leales y la criada que me protegió murieron horriblemente bajo las espadas de esos supuestos caballeros. En esta vida, miré a los guardias que formaban un escudo frente a mí, y a mi doncella Seng Xiao protegiéndome detrás, y ordené en voz baja, simula resistirte, que se lo lleven. El guardia protestó, señorita, pero esta es la medicina salvadora de la señora. Está bien. Haz lo que te digo. Entendido. Obedeciendo mi orden, esta vez los guardias no arriesgaron sus vidas. Apenas se desmayaron ante los caballeros, y luego se desplomaron en el suelo como derrotados. Así que eso es todo lo que valen los guardias de la residencia del joven ministro, qué inútiles. Los caballeros errantes se burlaron. Para complacer a Hua Cheng, algunos incluso patearon y destrozaron mi carruaje. El impacto me arrojó del carruaje y la caja de brocado se me cayó de las manos. Hua Cheng saltó de su caballo, apartó a un guardia que estaba en el suelo y caminó tranquilamente hacia mí. Al verme arrastrarme hacia la caja, me pisoteó el dorso de la mano y la aplastó con fuerza. Grité de dolor. Hua Cheng, sin dudarlo, tomó la caja de brocado y la abrió. Dentro había una raíz de ginseng rojo oscuro. Torció el rostro con asco. ¿Por qué huele tan mal? Le expliqué débilmente. Este ginseng fue cultivado con mi sangre durante 10 años, es para la enfermedad cardíaca de mi madre. Por favor, no lo tomes. Por eso. Entonces debe ser muy efectivo. Hua Cheng cerró la caja de golpe, giró la cara hacia el sol y me sermoneó en voz alta. Solo piensas en tu madre, egoísta. Con este ginseng en mis manos puedo salvar a miles, incluso a decenas de miles de personas miserables. Eres solo una joven protegida, jugando en el patio interior, ¿cómo podrías entender las buenas obras que salvan vidas? Su rostro era solo un fino pañuelo de seda, de cerca, era evidente que era la señora del condado, Hua Cheng. Hua Cheng se consideraba una heroína, robando a los ricos y salvando a los pobres, haciendo alarde de sus hazañas a la vista de todos.
Más importante aún, revelar su identidad también era una advertencia para sus víctimas. Su padre era Prince Con, quien se atrevió a perseguir sus crímenes. Este ginseng ahora es mío. Si tu madre muere por ello, deberías sentirte agradecido. Al sacrificar su vida, se salvarán innumerables almas. Ese es su destino. Agarrando el ginseng, montó de un salto en su caballo y se marchó pavoneándose con sus caballeros. En cuanto se fueron, Xiang Yao y los guardias corrieron a levantarme. Xiang Yao sollozó. El ginseng se acabó. ¿Qué hay de la enfermedad de la señora? Señorita, debemos informar a las autoridades. El guardia Zhang Yu negó con la cabeza con gravedad. Denunciar es inútil. Si no me equivoco, esa bandida no es otra que la señora del condado, Hua Chen. Con la residencia del príncipe Kang a sus espaldas, ¿quién se atreve a acusarla?, añadió con amargura, con la voz cargada de ira. La última vez Hua Chen le robó la dote a la joven de la familia Sangwan. Más tarde todas esas dotes aparecieron en la guarida de los mendigos en las afueras de la capital. Los mendigos las malgastaron en burdeles durante 3 días y 3 noches, alabando a Hua Chen como una heroína. La familia Sangwan pudo haber declinado, pero aún conservan su título, pero no se atrevieron a hacer ruido tras ser despojadas. Lástima que la joven Sangwan, atada a una montaña día y noche por los hombres de Hua Chen, regresara deshonrada y se ahorcara desesperada. Apretó los puños. Una vez que Hua Chen te roba, no hay justicia. Ahora la señora está gravemente enferma, el médico imperial dijo que sin ginseng de sangre no durará ni 3 días. Debería haber luchado hasta la muerte para protegerlo. No te culpes. Los tranquilicé y saqué de mi manga una pequeña caja de madera. Dentro había tierra húmeda que contenía una raíz de ginseng con forma casi humana. Este es el ginseng de sangre verdadera. Los guardias de Santiu jadearon de alegría. Entonces el que Hua Chen agarró era falso, dije con frialdad, con los labios curvados en una sonrisa burlona. Era una raíz envenenada impregnada de cinabrio. Quien la consuma no se salvará, sino que sufrirá tormento, sangrando por todos los orificios hasta la muerte. Cuando regresé a la ciudad, Hua Chen ya se había puesto una fina túnica de seda y había instalado un puesto en la calle principal, distribuyendo medicinas. Frente al puesto se extendía una hilera de esclavos abandonados, con cuerpos ulcerados y rostros enrojecidos, cada uno al borde de la muerte. Un esclavo harapiento con un cuenco roto en la mano, dio un paso al frente. La propia Hua Chen le sirvió una cucharada de caldo de ginseng. Sonrió con dientes podridos. La vil visión removió recuerdos de mi vida pasada, me aparté y me desdije violentamente. Ese esclavo era Wu Chen, el mismo mendigo con el que Hua Chen me obligó a casarme. En mi vida pasada, Hua Chen me robó el ginseng, dejando a mi madre sin medicina y muriendo en agonía. Mientras en mi casa colgaban ropas blancas de luto, Hua Chen ostentaba el ginseng robado como medicina para los pobres, dándoselo a estos miserables. Enfurecido, corrí a confrontarla. Hua Chen señaló a los esclavos y declaró con rectitud. Mírenlos, almas lamentables que mueren de frío en invierno. ¿Sacrificar a tu madre por sus vidas, no es un acto de rectitud? Díganme, ¿no es así? Los esclavos rugieron al unísono. La señora del condado es misericordiosa. La señora del condado es justa. Los habitantes del pueblo la alabaron a coro. Hua Chen realmente lleva el mundo en su corazón. Ninguna señorita noble y mimada podría compararse jamás. Hua Chen me señaló con el dedo y retumbó. El ginseng es un tesoro del cielo y la tierra, perteneciente al pueblo. Solo porque Xin Chengda lo encontró primero, ¿es tuyo? ¡Qué egoísta!, grité entre lágrimas. Ese ginseng se cultivó con mi sangre durante 10 años, con la intención de curar a mi madre. Sin mí ni siquiera existiría. ¿Con qué argumentos lo robas? Pero antes de que pudiera terminar, Hua Chen me abofeteó tan fuerte que me torció el rostro y luego se burló. ¿Por qué no comes tus gachas de carne en silencio? Ese día, mi madre murió con amargura y dolor, mientras que Hua Chen fue exaltado como el salvador de la heroína. Ofender a Hua Chen equivalía a ofender a toda la casa del príncipe Kang. Poco después mi padre fue reprimido sin piedad y su rango fue degradado una y otra vez.
Medio año después, estalló la rebelión en el suroeste y una oleada de refugiados inundó la capital. Mi padre me advirtió entonces que no me dejara vencer por la compasión. La guerra masacró a innumerables inocentes, pero quienes lograron huir al norte no eran más que bárbaros norteños disfrazados de refugiados. Mi padre dice que los bárbaros norteños son adictos y crueles, me había advertido. Solo les importa el dinero y el placer, matarán por quien pague más. Nunca les tengas lástima, o morirás miserablemente. Pero al destino no se le puede resistir. Hua Cheng, al ver el sufrimiento de la gente, obligó a nuestra casa a abrir sus puertas para brindar alivio. El poder del príncipe Kang era inmenso, y Hua Cheng lo usó para intimidar, se negó a brindar ayuda y tú te opones a la casa del príncipe Kang. ¿Quién se atreve a oponerse? O tu familia será exterminada, o tu linaje terminará. Mi padre solo tenía una hija, yo, y Hua Cheng usó mi vida para amenazarlo. Lo obligaron a abrir la puerta trasera y dejar entrar a los refugiados a nuestro complejo. Al principio los alimentábamos y todo parecía estar bajo control. Entonces en Nochevieja esa gente se alzó repentinamente, quemó, asesinó y saqueó toda la residencia. Irrumpieron en mi habitación. El líder sin vergüenza alguna no ocultó su rostro, sus dientes podridos brillaban al abalanzarse sobre mí. Luché aterrorizado, agarré un jarrón y se lo estrellé en la cabeza. Salí corriendo. Busqué a mi padre, ya había perdido a mi madre y no podía permitir que le pasara nada. Pero al abrir la puerta, vi a mi padre apuñalado en el vientre por uno de los refugiados, justo delante de mis ojos. Esa noche perdí a mi padre y mi castidad. Vestida de luto y tocando el tambor para clamar justicia, solo recibí la explicación de Hua Cheng: tu familia es adinerada, deberías ayudar a los refugiados. Es una buena acción. La muerte de tu padre no es culpa suya, la gente desesperada pierde su bondad. Sin Chen, perdónalos, discúlpate y continúa con el alivio, eso es verdadera rectitud. Después de quedar huérfana, Hua Cheng fingió compasión y organizó una ceremonia de lanzamiento de ramo para elegirme un esposo. Quienes vinieron a arrebatarme el ramo eran mendigos, los mismos esclavos que el ginseng que cultivé salvó. Hua Cheng sonrió y me instó: rápido, tira el ramo. No esperes a ningún hijo noble. Una chica como tú que ha perdido su pureza, ¿qué derecho tienes a soñar? Este mendigo puede ser pobre, pero es honesto, tómalo, será tu fortuna. Hua Cheng tomó el ramo y se lo dio a Wu Chen, el esclavo que una vez me violó, se burló, mostrando sus dientes podridos. Así que de principio a fin, la ruina de mi vida había sido orquestada por el mismo grupo. Se hicieron pasar por refugiados para invadir mi casa, y luego se hicieron pasar por mendigos para apoderarse de mi ramo. Me resistí. Hua Cheng me agarró del pelo y sonrió: tú naciste para la riqueza y la comodidad, él es pobre. Casarse con él es un gran acto de rectitud. Además dice que le salvaste la vida, y que pagar con tu cuerpo es lo correcto. Cásate con él y ascenderás en estatus. Era como un conejo desollado vivo, abandonado a su suerte, para soportar su humillación. En esta vida, cuando Hua Cheng servía caldo de ginseng para los esclavos, solo observaba con frialdad. Bebe más, pensé. Muere pronto. Hua Cheng no tardó en notar mi presencia. En ese momento Xiang Yao aprovechó la oportunidad y salió corriendo de la residencia de Sen, llorando: señorita. El estado de la señora es crítico, regrese pronto. Una expresión de triunfo cruzó el rostro de Hua Cheng. Levantó deliberadamente la olla de estofado de ginseng como para anunciarme que había robado el ginseng y causado indirectamente la muerte de mi madre. Ella esperaba que mi dolor me hiciera enfurecer como en la vida anterior. Mis reproches solo pintarían su reputación como la gran heroína justa. Pero esta vez no dije nada. Fingí no ver y me di la vuelta para entrar en la residencia. Espera, me llamó Hua Cheng, tirándome de mí. Oí que tu ginseng se perdió. ¿Es tuyo este pote de ginseng rojo sangre? Me giré y sonreí. No, mi ginseng no se perdió. El ginseng de tu maceta no tiene nada que ver conmigo. Hua Cheng no esperaba esa respuesta. Ya se había reunido una multitud, llena de curiosidad. Pero alguien protestó: te robaron el ginseng en la calle. Seguí sonriendo, mi ginseng ya había sido traído a casa para que lo usara mi madre. ¿De qué hablas?
¿Qué finges?, espetó Hua Chen. Empezó a presentir que algo andaba mal, pero no tuvo tiempo de reaccionar. En ese momento un guardia de nuestra residencia salió corriendo, exultante: señorita. La señora ha tomado el ginseng sanguíneo y su estado ha mejorado, el médico dice que está estable. ¿Qué? Hua Chen se quedó paralizada. ¿De dónde sacaste el ginseng sanguíneo? Entró en pánico. ¿Y entonces qué es el ginseng de mi olla? Antes de que pudiera terminar, los esclavos que habían bebido de su olla comenzaron a agarrarse el estómago palideciendo, y vomitaron sangre negra. Oh Chen, quien más había bebido con los ojos inyectados en sangre como una rata envenenada, se retorció y señaló la olla: veneno. Señora del condado, intentó matarnos. Yo no lo hice. Hua Chen gritó, tirando el cucharón presa del pánico y negándolo frenéticamente. Me atacó, Xin Chen, me diste este ginseng. Hua Chen, ¿qué dices?, pregunté con frialdad. ¿Pretendes negarlo? Claramente este ginseng me lo diste tú. ¿Cuándo te lo di?, repliqué. Incluso los esclavos son vidas, ¿te atreves a envenenarlos bajo el sol del cielo? Aunque tu padre sea Prince Con, no te salvará. La multitud se unió de inmediato, acusando a Hua Chen de intento de asesinato. Hua Chen tartamudeó con la voz temblorosa por la confusión: mientes. Te robé este ginseng. Tú eres el envenenador. En ese momento el trueno de los oves resonó. Mi padre llegó acompañado de un eunuco, el hombre que sostenía un pergamino dorado del decreto imperial. La multitud se arrodilló. La voz del eunuco resonó. El ginseng sanguíneo que me regaló Xin Shaokong ha sido de gran ayuda para restaurar la salud de su majestad. Se le otorga una recompensa especial. Hice una reverencia y hablé. Estimado señor, por favor, juzgue con imparcialidad. La señora del condado acaba de admitir que intentó apoderarse de mi ginseng de sangre. La expresión del eunuco se endureció al volverse hacia Hua Chen. Este ginseng era una ofrenda de la familia Xin. Señora del condado, se atrevió a robar un tributo imperial. ¿Acaso la casa del príncipe Kang planea traicionar? Hua Chen se congeló y su cuerpo se desplomó en el suelo. No, no lo hice. Yo no lo robé. No lo hice. Ella lo negó con labios temblorosos, pero sus ojos me miraron con furia. Incliné la cabeza ligeramente sonriendo. Antes de regresar a la capital, había dividido la ruta en 3 partes. Una parte para curar a mi madre. Una parte para entregarle a mi padre como tributo al emperador. La última parte, impregnada de veneno, se hierve ahora en la olla de Hua Chen. La familia Xin, una simple familia civil de tercer rango, jamás podría enfrentarse al poderoso clan del príncipe Kang. Necesitaba un aliado. El mismísimo emperador era mi mejor opción. Si Hua Chen quería culparme del envenenamiento, primero tendría que admitir que había robado el ginseng. Sin embargo, el robo del tributo imperial era un delito capital, castigado con la exterminación de su familia. No podía confesar. Solo podía ahogarse en sus propias negaciones. Me levanté lentamente y alcé la voz a la concurrencia. Todos oyeron. La señora del condado dice que no robó mi ginseng, así que el ginseng de su maceta es solo suyo. Me acerqué imitando su altiva postura de mi vida pasada, y prorrumpí con justa indignación. Estos esclavos son seres dignos de lástima. Señora del condado, ¿cómo puede ser tan cruel, repartiendo veneno disfrazado de medicina? ¿Es esta su supuesta rectitud? Señora del condado, es usted cruel. Hua Chen abrió la boca para discutir, pero su rostro palideció de repente. Se agarró el pecho, sus labios se pusieron morados, sus síntomas eran similares a los de los esclavos envenenados. Inclinándome le susurré al oído. Creíste que la raíz era nutritiva, así que también la probaste en secreto, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. Murmuré en voz baja, el ginseng que robaste era falso. ¿Sabes por qué era tan rojo oscuro? No porque lo regué con sangre, sino porque estuvo envenenado durante 4 horas. Una vez hervido, el veneno se esparció por cada gota. Intentó levantar la mano para estrangularme, pero su cuerpo se convulsionó y se desplomó. A nuestro alrededor, los esclavos se retorcían, escupiendo sangre negra.
Hua Cheng, quien más había bebido, sangraba a borbotones por la nariz y la boca, con la lengua hinchada y podrida, retorciéndose como una rata envenenada. Hua Cheng solo había bebido un sorbo, aunque echaba espuma por los labios y se retorcía de dolor, su sufrimiento era más leve. Los esclavos acostumbrados al hambre confundieron el caldo amargo con medicina, y lo bebieron con avidez, acelerando así su muerte. Pronto hombres de la casa del príncipe Kang se apresuraron a llevarse a la señora del condado envenenada, mientras los cadáveres de los esclavos yacían esparcidos ante mi puerta. Un guardia preguntó cómo lidiar con ellos. Di un paso adelante aplastándolo con el talón contra el rostro descompuesto de Hua Cheng. Sus extremidades se agitaban como una cucaracha aplastada que se negaba a morir. «Quémalos», dije con frialdad, mientras aún respiran. El guardia se estremeció. «Señorita, quiere decir. Quemarlos vivos. ¿Entiende?» El guardia lo entendió. Oh Cheng también lo entendió. Gritó, retorciéndose de desesperación. Miré su rostro vil con desdén y me burlé. A una porquería como tú, ni los perros la comerían. Te veré morir en las llamas rojas, en una agonía sin remedio. Los esclavos fueron arrastrados a las afueras, esperando el fuego que los consumiría. Volví la mirada hacia la comitiva que se llevaba a Hua Cheng. Había bebido menos, y como la hija menor predilecta del príncipe Kang, harían todo lo posible por salvarla. Que viviera. Morir rápidamente envenenada sería demasiado misericordioso. Aún tenía innumerables maneras de hacerla sufrir. El emperador Zheng Yuan, recuperado tras la mitad del ginseng de sangre que le ofrecí, me convocó al palacio para otorgarle una recompensa. En el gran salón de la virtud, me arrodillé con humildad, inclinando la cabeza. He oído, dijo el emperador, que cultivaste el ginseng de sangre durante 10 años para curar a tu madre. ¿Por qué entonces me lo diste voluntariamente?, respondí. Su Majestad, desde niño mi padre me enseñó que el Hijo del Cielo es un gobernante sabio, con una gracia inagotable para mi familia. En mi corazón, Su Majestad es como un padre que me ha dado una nueva vida. Deseo salvar a mi madre, pero deseo aún más salvar a Su Majestad. Aunque anciano, el emperador Zheng Yuan sonrió radiante al oír mis palabras. Se giró hacia el príncipe heredero Xiao Xuanji que estaba cerca. Príncipe heredero, este niño es leal y filial, verdaderamente digno de ser cultivado. Esta es su primera vez en el palacio. Llévala a pasear por el jardín imperial y tranquilízala. Xiao Xuanji hizo una profunda reverencia. Tu hijo obedece. Después de que el emperador me excusara de la ceremonia, finalmente levanté la cabeza y miré directamente al príncipe heredero. Sus cejas eran como espadas desenvainadas, sus ojos brillantes como estrellas, su porte refinado como el jade apuesto, noble, intocable. En mi vida pasada, Hua Cheng había urdido sus planes incansablemente solo para atraer la atención de este príncipe heredero. Incluso hombres de inmenso poder como el príncipe Kon debían arrodillarse ante él. Pero entrar en el palacio oriental como su consorte significaba convertirse en la futura madre del reino, con hijos que algún día podrían gobernar el imperio. Hua Cheng se había disfrazado de heroína, pero sus verdaderos objetivos siempre eran hijas de nobles, nunca hombres. A la hija de la familia Xiao le robaron su colgante de jade, y al día siguiente lo vieron colgado del cuello de una cortesana, arruinando su reputación. La hija de la familia Yu fue retenida por Hua Cheng durante una noche en la montaña mientras visitaba un templo, su túnica de seda apareció en la ropa de un erudito pobre al día siguiente, rumores de relaciones ilícitas la llevaron a saltar a un pozo. Y yo, en mi vida pasada, también fui una de sus víctimas. Su objetivo final era eliminar a todos sus rivales antes de que el Palacio Oriental eligiera una consorte, usando el pretexto de la rectitud para monopolizar el favor del príncipe heredero. Xiao Xuanji nació de la exaltada línea imperial, coronada con victorias en el campo de batalla, sin duda el día predestinado y entre los hombres. En el jardín imperial, me miró fijamente con voz aguda. Oí hablar de la disputa entre tú y Hua Cheng en la calle, y de las 15 muertes por envenenamiento. Eso realmente no tuvo nada que ver contigo. Sostuve su mirada con calma. Esta humilde chica nunca ha quitado una vida. Insistió. El ginseng de sangre, de verdad lo entregaste todo, sin dejarte nada para ti. Había luchado en las fronteras desde los 10 años, más de una década de sangre en la espada.
Su mirada de halcón parecía capaz de descifrar todos mis secretos. Respondí con serenidad. Si Su Alteza duda de mí, nada de lo que diga lo cambiará. Se acercó inclinándome ligeramente la barbilla, con una voz gélida. Chica Sin, palabras son lo suficientemente inteligentes como para ganarte el elogio de mi padre, ganándote un nombre de lealtad y devoción filial. Pero lo que más detesto son los que son como tú. Con un gesto de la manga se fue. No lo seguí para explicarle nada. En cambio me volví para admirar las flores del jardín imperial, respirando el aire del palacio por primera vez. Incluso el viento aquí estaba impregnado de la fragancia del poder. Al observar la figura de Xiao Xuanji que se alejaba, me dije a mí mismo. Solo con el poder del Palacio Oriental puedo dominar la casa del príncipe Kang. Debo reclamar el lugar junto a Xiao Xuanji. 5 días después, en la ciudad de Schwa, cerca de la capital, estalló una plaga. Usé el último fragmento de ginseng sanguíneo que conservaba para preparar medicina. Me adentré en el corazón de la epidemia, estableciendo un puesto para distribuir el tratamiento, arriesgando mi vida. La plaga fue sofocada, pero yo colapsé por la infección. Cuando desperté, Xiao Xuanji estaba a mi lado. Probablemente no había dormido en 2 días, con el rostro demacrado por el cansancio. Sin embargo, al verme despertar, sus ojos ámbar se iluminaron de alivio. Retiré mi mano de la suya y tosí débilmente. Su Alteza debe pensar que estoy actuando otra vez. La vergüenza se reflejó en su rostro. Nadie arriesga su vida en una plaga así por el bien del rendimiento. Además, tu medicina salvó una ciudad entera y protegió la capital. Prestaste un gran servicio. El príncipe heredero, orgulloso hijo del cielo, inclinó la cabeza junto a mi cama. Sin Changa, te juzgué mal antes. Volví a toser, frágil. El médico dijo que mi enfermedad era grave y pregunté si me quedaba algún medicamento. Respondí con sinceridad. Esa última porción de ginseng se usó para preparar la cura. Se acabó. Miré a Xiao Xuanji, con los labios ligeramente curvados. No dijo Su Alteza una vez que me lo tragué todo yo solo. Titubeó, incapaz de responder. Continué en voz baja. Es cierto que me quedé con cada uno. Desde pequeño, estudié medicina. Ese día, en la calle vi las extrañas llagas en esos esclavos y sospeché que se trataba de una plaga. Así que guardé una porción, por si acaso la necesitaban. Dejé que las lágrimas me brillaran en los ojos, con la voz temblorosa. Ahora el ginseng se ha ido, y la plaga ha cesado. A los ojos de Su Alteza, ¿puedo considerarme limpio? Sus palabras lo llenaron de culpa. Después de todo, sin 10 años de mi sangre para nutrirla, no habría ginseng de sangre. Era solo mío. Le había dado la mitad al emperador como prueba de mi lealtad. Su sospecha no era sobre el acaparamiento, sino sobre mis motivos para ofrecérselo. Ahora, confesé que tenía una intención personal, pero esa intención era salvar al pueblo. ¿Quién podría negarme? ¿Quién podría condenarme? Sus dudas se disiparon por completo. Quizás para compensarme él mismo cuidó de mí. Por la noche, cuando se despertó sobresaltado a mi lado, se dio una bofetada y murmuró, «Soy un demonio». ¿Cómo pude dudar de una chica tan buena? Con los ojos entrecerrados, casi me reí a carcajadas. Fue tan fácil conquistar su corazón. Mientras la fiebre aún me atenazaba, Xiao Xuanji se inclinó y dijo solemnemente, «Xinchane, si te recuperas, te nombraré princesa heredera». Arqueé las cejas levemente. En verdad. Sus ojos enrojecidos rebosaban resolución. En verdad. Mi padre ya te aprecia. En cuanto a mí, tú también me gustas. Fingí una alegría excesiva y me desmayé en sus brazos. Esa noche Xiang Yao entró sigilosamente en mi habitación con un bulto de tela roja. Al desdoblarlo, dentro había una raíz de ginseng. Señorita, rápido, coma esto. Inmediatamente agarré la raíz, la mastiqué cruda y me la tragué. En mi vida pasada, recordé con mucha claridad cuando estalló la plaga en la ciudad de Schwa. Este último trozo de ginseng no solo era para salvar a la gente, sino para asegurar mi futuro. A decir verdad, si hubiera consumido el ginseng sanguíneo antes, nunca me habría infectado. Pero sin fingir enfermedad,
¿cómo podría sino ganarme la compasión del príncipe heredero? Si nunca me había sentido mal, ¿cómo me habría prometido matrimonio tan fácilmente? A la mañana siguiente, cuando Xiao Xuanji vino de visita, yo ya estaba recuperado, de pie en el patio practicando taiji. Al verme se quedó paralizado, se adelantó y me abrazó con fuerza. «Buenos días, princesa heredera», dijo. Obedientemente me apoyé en él con los labios curvados en un silencioso triunfo. Por fin, el puesto de princesa heredera era mío. Un mes después, Hua Cheng se recuperó del borde de la muerte, pero no sin pagar un alto precio. Cuando supo que me ennoblecerían como princesa heredera y recibió la invitación a mi banquete de bodas, su ira la hizo derrumbarse de nuevo. Aunque le perdonaron la vida, el veneno le había destrozado la pierna y cojearía para siempre. Príncipe montó en cólera, intentando enterrar el escándalo de los 15 esclavos muertos. Pero para cuando buscó venganza, ya era demasiado tarde. Ya contaba con el favor del emperador y la protección del Palacio Oriental. En esta vida, ya no sufriría su pisoteo. Incluso el mismísimo príncipe tuvo que dudar antes de tocarme. La familia Sin se regocijó mientras preparaba mi boda. 10 días antes de la ceremonia, ocurrió un pequeño incidente, las horquillas Dianan Fénix de mi dote desaparecieron. Xiang Yao se apresuró a informar. Inmediatamente supuse que Hua Cheng había infiltrado espías en nuestra mansión. Antes de que pudiera ordenar una investigación, llegó un guardia, el joven maestro Duan solicitó una audiencia. Lo conocí en un reservado de una taberna. Devolvió las horquillas que faltaban. Su sirviente trajo a uno de mis sirvientes, un erudito pobre. Hua Cheng sobornó a este sirviente tuyo, dijo Duan Xiao con frialdad, y le entregó las horquillas robadas a este hombre lisenador. El erudito se arrodilló, llorando. Perdóname. La maestra del condado me obligó. Me ordenó que tomara las horquillas y que en la reunión literaria de dentro de 3 días, alegara que la señora Sin había financiado en secreto mis gastos de examen. Titubeó. El rostro de Duan Xiao se ensombreció al terminar la frase. Para que todos creyeran que Sin tuvo una aventura contigo, arruinarían su reputación y romperían su compromiso con el Palacio del Este. Quizás incluso la llevarían a la muerte para borrar la vergüenza, ¿no es cierto? El erudito se encogió de terror, humillado. Perdóname. Solo fueron unos cuantos cuentos de plata. Sin el apoyo de la señora del condado, jamás me atrevería a tocar a la dama Sin. Duan Xiao se volvió hacia mí. Señora Sin, los culpables están aquí. Su destino es suyo. El plan fue exactamente como lo sospechaba. Lo que me sorprendió fue la velocidad de Duan Xiao, incluso atrapó a mi sirviente traidor antes de que yo me moviera. Sonreí levemente al erudito tembloroso. En la reunión habrá muchos nobles presentes. Haz lo que ordenó Hua Cheng. Trae las pruebas. Pero estas horquillas serán reemplazadas. De mi manga saqué un colgante de jade, el mismo que Hua Cheng había dejado caer cuando me robó el ginseng. Su nombre estaba grabado en él. Lo presioné en la palma de la mano del erudito. Su rostro palideció. Señora Sin, piedad. Si hago esto, príncipe me destrozará. Sonreí dulcemente. Si desobedeces, ese será tu destino esta noche. Un guardia desenvainó su espada, la ropa del hombre estaba empapada de miedo. Pero si obedeces, dije en voz baja, te prometo no solo una vida, sino una más grandiosa. Incluso podrías convertirte en el yerno del príncipe Kang. Con tu lamentable talento, los exámenes no te servirán de nada. ¿Por qué no elegir otro camino hacia la gloria? Se estremeció e inclinó la cabeza en señal de rendición. Ordené a los guardias que se los llevaran a él y al sirviente y luego me volví hacia Duan Xiao. Nunca nos habíamos visto. ¿Por qué ayudarme? Su voz se endureció. Porque mi esposa también murió a manos de Hua Cheng, bajo su falsa bandera de robar a los ricos para ayudar a los pobres. Me quedé mirando. ¿Tu esposa era? Sangwan Yuejin, dijo cerrando los ojos. Despojada de su dote y su nombre arruinado. Ella fue la que se vio obligada a arrojarse a un pozo. Me quedé en silencio. Sangwan Yuejin, la trágica dama Sangwan de la que había oído hablar una vez. La voz de Duan Xiao se quebró.
No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo caes en la misma trampa. Mirando a este hombre afligido, le ofrecí lentamente una tarjeta de invitación. Maestro Duan, ¿quiere ver con sus propios ojos cómo la villana cava su propia tumba? 3 días después, se celebró el encuentro literario. Fue la primera aparición pública de Hua Cheng desde que sobrevivió al envenenamiento. El salón rebosaba de jóvenes talentos de sangre noble, muchos de ellos de la familia imperial. Xiao Xuanji también estaba presente. Hua Cheng, aún aferrada a la esperanza de convertirse en princesa heredera, intentó desesperadamente brillar ante él. Se vistió con galas para disimular su cojera, pero el esfuerzo solo hizo que su andar fuera aún más ridículo. Se esforzó por actuar, pero la mirada de Xiao Xuanji no se apartó de mí. Hoy bromeó, vas vestida con tanta sencillez, sin siquiera diadema ni horquilla. Los forasteros podrían pensar que el Palacio del Este no puede permitirse alimentar a su princesa. Mi cabello estaba recogido al estilo inmortal, adornado solo con perlas. Entre las damas nobles que relucían con joyas, mi sencillez resplandecía con una elegancia poco común. Tomándolo de la mano, reí suavemente. Luego, ¿me pondrás una horquilla tú mismo? Xiao Xuanji se dio cuenta de que estaba fingiendo, pero no me delató, solo sonrió y dijo, muy bien, veamos qué truco intentas. Nos sentamos juntos en el segundo piso de la sala de exámenes, mientras que Hua Cheng solo podía sentarse abajo en el primero. Sus ojos ardían de odio como si quisiera destrozarme en ese mismo instante. A su alrededor, damas nobles susurraban sobre su cojera. No se atrevieron a hablar en voz alta, pero sus miradas burlonas eran más afiladas que cuchillos. Justo cuando Hua Cheng vaciló, se escuchó una voz cálida. Hoy, la imagen más hermosa es la de la propia señora del condado. Hua Cheng se giró y vio a un joven apuesto, de ojos brillantes y elegante. ¿Y tú eres?, preguntó. Este humilde hombre es Duan Xiao, prefecto de la ciudad Yuan, de 4º rango. Saludo a la señora del condado. Como Duan Xiao no servía en la capital, Hua Cheng no lo reconoció. Supuso que su belleza lo había cautivado, pavoneándose con secreto deleite, sin percatarse del brillo asesino en sus ojos. Comenzó la reunión de exámenes. El erudito Lisen, el peón que habíamos preparado, llegó tarde, pero llamó la atención al instante. Hua Cheng rió a carcajadas. He oído que este es el erudito que la señora Sen recomendó personalmente. Seguramente trae pruebas de la familia Sen para demostrar su patrocinio. Lisen hizo una reverencia. Sí, lo creo. Hua Cheng se volvió triunfante hacia Xiao Xuanji. Su Alteza, lo oyó usted mismo. Pero el príncipe heredero no dijo nada. Sus ojos se posaron solo en mí, esperando mi respuesta. Antes de que pudiera hablar, Lisen sacó un colgante de jade, lo levantó y proclamó. Esto me lo dio la propia maestra del condado, con la esperanza de que algún día me encontrara entre los galardonados. Hua Cheng se tambaleó atónito. ¿Por qué es ese mi colgante de jade? Se suponía que eran las horquillas del fénix de Danyan. Se giró hacia mí, pero en ese momento Xiang Yao dio un paso adelante y le entregó las 2 horquillas a Xiao Xuanji. Le sonreí. Su Alteza, ¿me las pondrá usted mismo? El príncipe, que había comandado ejércitos, revisado monumentos conmemorativos y jamás le había puesto un adorno a una mujer, ahora se movía torpemente al colocarme una horquilla en el moño. La luz del sol se reflejaba en los alfileres gemelos de Fénix en Dean, deslumbrando la sala. Las voces se alzaron al unísono. El príncipe heredero y Lady Sen son la pareja perfecta. Solo Hua Cheng gritó, despotricando que yo era el que tenía una aventura con el erudito. Me ajusté la horquilla con calma y le dije a Xiao Xuanji, si la señora del condado tiene un vínculo con Lisen, ¿por qué no concederle el matrimonio? Las palabras impactaron a Hua Cheng como un rayo. Su sueño era el Palacio del Este. No. No me casaré con él. No me casaré con un pobre estudiante sin futuro. Mis labios se curvaron con desprecio. La ama de casa siempre se ha jactado de robar a los ricos para ayudar a los pobres. Descender de tu nobleza y casarte con un humilde erudito, ¿no es esta la más auténtica rectitud? ¿O acaso esta heroína desprecia a los pobres y solo codicia a los ricos? La trampa se cerraba a su alrededor. La reputación de rectitud que con tanto esmero había forjado ahora la ataba al cuello.
Si se negaba, revelaría su hipocresía. Añadí con voz fría como el acero. Mire, Alteza. El silencio de la señora del condado debe significar que es demasiado tímida para admitir su consentimiento. ¿No deberías concederles el matrimonio? Y Xiao Xuanji dio la orden. Entonces concédeles el matrimonio. Que Li Sen entre en la casa del príncipe Kang como yerno, casado con la señora del condado. Elige un día propicio. Li Sen se golpeó la cabeza con alegría en señal de agradecimiento, mientras Hua Cheng se desplomaba, desmayada de furia, con sus piernas lisiadas retorciéndose ante la silenciosa burla de todos. Para cuando el príncipe Kang comprendió que debía objetar, el edicto imperial ya se había emitido. La voluntad del emperador era inquebrantable. Sin importar su poder, incluso el príncipe Kang tuvo que inclinarse ante el trono y el príncipe heredero. Mirando al lamentable erudito Li Sen, el príncipe Kang solo pudo suspirar con desprecio. La boda fue superficial, sin pompa. Con Hua Cheng excluido para siempre del Palacio del Este, el príncipe Kang redujo sus pérdidas. Abandonó la capital con sus dos hijos con el pretexto de calmar los disturbios, dejando atrás a Hua Cheng. La hija en la que una vez depositó tantas esperanzas ahora estaba abandonada en la capital como una simple rehén viviente consumiéndose. El día que Hua Cheng fue abandonada fue el mismo día en que entré al Palacio del Este. Ella se vio obligada a presenciar como yo con 10 millas vestida de rojo, 8 grandes palanquines y todos los derechos de las 3 letras y 6 ceremonias, era escoltada con gloria para convertirme en princesa heredera, el puesto que ella alguna vez anheló. Dentro de la cámara nupcial, sostenía el sello del Fénix y el edicto de la princesa heredera, saboreando el peso del poder en mis manos. La sensación era exquisita. En mi vida pasada, Hua Cheng se había atrevido a pisotearme por ser la hija legítima del príncipe Kang, mientras que yo solo era hija de un funcionario civil de baja categoría. Rango aplastado, no tenía poder para resistir. Pero en esta vida, con la autoridad de la princesa heredera, todo había cambiado. El destino había dado un giro, y ahora era el turno de Hua Cheng de arrodillarse ante mí. En nuestra noche de bodas, le susurré a Xiao Xuanji una información crucial: el gobernador del suroeste estaba planeando una rebelión. Si atacábamos con rapidez, la traición podría ser sofocada desde su cuna. Ya confiaba profundamente en mí. Tras nuestra noche de cámara nupcial, envió a sus hombres más leales al suroeste. El complot fue descubierto y antes de que estallara el levantamiento, las fuerzas del príncipe heredero lo reprimieron. La masacre que se cobró la vida de miles de inocentes en mi vida pasada nunca se materializó. La paz se asentó en el suroeste bajo el mando del príncipe heredero. Pero mientras luchaba allí, el príncipe Kang reunió repentinamente tropas en el este con sus 2 hijos, iniciando una rebelión. Con hombres en armas, era un enemigo formidable. Xiao Xuanji dirigió personalmente el ejército imperial. Bajo su mando, las fuerzas de Kang sufrieron derrotas tras derrotas. Los informes de victoria llegaban a raudales desde el frente oriental, dejando a Hua Cheng temblando de miedo en la capital, con las piernas a punto de desplomarse. Intentó una y otra vez entrar en palacio para protestar por su lealtad y romper lazos con la rebelión de su padre. Pero nunca se le permitió acercarse a las puertas imperiales. A medida que el pánico se extendía por la casa del príncipe Kang, los plebeyos del este, despojados de sus hogares por la guerra, comenzaron a inundar la capital. A diferencia de mi vida pasada, estos refugiados eran auténticos aldeanos, no bárbaros del norte disfrazados. Trajeron a sus familias al norte en busca de refugio. Con la familia Sin en el Palacio Oriental, establecí puestos de socorro fuera de la ciudad. Entonces presenté un memorial para que la señora del condado, Hua Cheng, abriera la mansión del príncipe Kang para albergar a los refugiados. Cuando la citaron ante el emperador palideció. Intentó declinar cortésmente. La presioné ante el tribunal. He oído que la señora del condado, Hua Cheng, es muy justa. Ahora que llegan estas pobres almas, ¿no les abrirá las puertas la vasta propiedad del príncipe Kang? Además, estas mismas personas son víctimas de la rebelión del príncipe Kang. Señora Hua Cheng, como su hija, si desea demostrar su pureza, ¿no debería mostrar algo de sinceridad y estar sola? Mis palabras la golpearon como clavos de hierro. No tuvo margen para refutar. Solo pudo mirarme con veneno. Sonreí levemente.
A la señora del condado esto le resulta difícil. O tal vez tu alardeada rectitud solo fue una farsa. Su rostro palideció. Por fin, se inclinó ante el emperador. Su Majestad, esta humilde mujer está dispuesta a abrir nuestras puertas a los refugiados. La heroína que antes se pavoneaba con orgullo quedó reducida a una marioneta, bailando a mi antojo. Al día siguiente la mansión del príncipe Kang empezó a acoger a los desplazados. Los guardias que antes se pavoneaban junto a Hua Cheng ahora ladraban con frialdad, instando a los refugiados a avanzar más rápido. Cuando un niño lloró, un guardia desenvainó su espada para amenazarlo, obligando a la madre a arrodillarse, suplicando aterrorizada. Duan Shao y yo observábamos desde las sombras. Pregunté en voz baja. Joven maestro Duan, ¿desea vengar a su esposa con sus propias manos? 3 días después, en Nochevieja, nuestros hombres de confianza entre los refugiados actuaron y ahogaron a uno de los guardias de Kang. La mansión se sumió en el caos. De la frágil masa emergió repentinamente más de una docena de hombres fuertes, con habilidades letales. Disfrazados de refugiados, desenvainaron espadas ocultas. No dañaron a sirvientes ni mujeres, sino que se dirigieron directamente a los guardias de la casa del príncipe Kang. Aquellos mismos hombres que antaño habían jugado a la caballerosidad junto a Hua Cheng, robando y asesinando a sus órdenes, fueron sacados a rastras uno a uno y degollados ante la multitud. La sangre salpicó, tiñendo el suelo de rojo. En la refriega, el capitán de la guardia, el mismo que había derribado mi carruaje en el pasado, encontró un cuchillo presionado contra su cuello por un supuesto refugiado. Ese día, el hombre siseó: dijiste que los guardias de la casa de Sin no eran más que basura inútil. Los ojos del guardia se abrieron de par en par al mirar al refugiado que lo sujetaba. El hombre se arrancó el velo, revelando un rostro familiar, uno de los guardias de la familia Sin. El capitán de los hombres de Kang jadeó y rugió. ¿Se atreven a atacar la casa del príncipe Kang? Insensatos. Antes de que pudiera terminar, los perros inútiles de los que una vez se burló le rebanaron la garganta. En medio del fuego y la carnicería, Li Xian se aferró a la túnica de Hua Cheng, rogándole que huyera con él. Pero pronto comprendió que estos refugiados no estaban allí para una masacre al azar. Estaban allí por ella. Demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, Hua Cheng lo empujó hacia adelante. Una espada reluciente le atravesó el pecho. La sangre salpicó el rostro de Hua Cheng. Li Xian se desplomó, un cadáver a sus pies. Gritó, pero su voz se quebró en el silencio. A través de la luz vibrante del fuego, una figura con una capa carmesí se adelantó. Me levanté la capucha, dejándole ver mi rostro. Esta masacre de esta noche, yo la orquesté. Cuando Hua Cheng me reconoció, su rostro se contorsionó de puro terror. Retrocedió tambaleándose, cojeando, pero una faja de seda blanca le rodeaba el cuello. Se retorció con la mirada perdida, y al girarse solo vio el rostro enmascarado de un hombre, con los ojos ardiendo de venganza. Su voz era gélida. Ahora sabes lo que se siente morir estrangulado por la cuerda. Esa noche el fuego consumió la propiedad del príncipe Kang. Los gritos resonaron por la capital. Al amanecer, los guardias de la casa yacían amontonados. Hua Cheng fue arrojada a la calle con la túnica rasgada y un verdugón morado oscuro alrededor del cuello, producto de la faja. Los sirvientes de la casa la ignoraron y se apresuraron a empacar y huir. Algunos incluso la pisotearon, presa del pánico. La multitud se reunió. Un hombre del clan Sangwan bajó la mirada y rió. Ce Sangwan Yuejin ha venido a reclamar su venganza. Todos la creyeron muerta. La familia Sangwan lideró la carga, escupiéndola y pisoteándola. Pronto llegaron otras víctimas de sus falsas acciones. Familias cuyas hijas había arruinado, cuyas reputaciones había destruido. La acosaban como lobos, desgarrándola. Llegaron los guardias de la ciudad, pero al ver quién desahogaba su ira, casas nobles una vez aplastadas por el poder de Kang, esperaron, dejándolos terminar. Solo después de que la furia se apaciguó, los guardias los apartaron con desgana. Cuando la multitud se dispersó, el cuerpo de Hua Cheng estaba hinchado y magullado, con el rostro pisoteado, irreconocible. ¿No era esta la heroína que robaba a los ricos para los pobres? ¿Por qué morir así?, se burló alguien. Se lo merece.
Toda la capital rezó por la caída de Kang. Hipócritas como ella, que no la querrían muerta. Los guardias rieron entre dientes, volteándola para retirar su cuerpo. Pero de repente su cadáver sufrió un espasmo. Su rostro pálido se sacudió, sus ojos se abrieron de golpe vacíos y negros. Los guardias retrocedieron horrorizados. Hua Cheng se incorporó girada hacia el palacio imperial. Visiones de la masacre de la noche anterior y de su gloria pasada destellaron ante ella. Entonces rió estridente desquiciada. El cielo me favorece. Vuelvo a vivir. Se corrió la voz rápidamente, Hua Cheng había regresado de entre los muertos. Algunos decían que se había vuelto loca. Otros susurraban que ya no era humana. Y en efecto, había cambiado. Valiéndose de una de las últimas fortalezas secretas del príncipe Kang, negoció su acceso a una audiencia privada con el emperador Zheng Yuan. Traicionó a su propio padre, intercambiando sus escondites por su vida. El emperador la elogió por regresar a la orilla, por sacrificar lazos de sangre por un deber mayor. Pero ella no se detuvo. Buscó resurgir. Empezó a susurrar lo que estaba por venir. En 3 días habrá un terremoto en el cuadrante sur, dijo. 3 días después la tierra tembló pero nadie resultó herido, pues habían evacuado a tiempo. En medio mes al atardecer, el rey de los Di del norte morirá. Efectivamente fue encontrado muerto en la cama de su concubina. El emperador se apoderó de 3 ciudades del norte que los Di habían ocupado durante mucho tiempo. Todas las profecías se cumplieron. Antes buscaba fama como heroína de engaños. Ahora se convertiría en una vidente divina. Cuando Xiao Xuanji regresó triunfante cargando con la cabeza cercenada del príncipe Kang, Hua Cheng no derramó lágrimas. En cambio, se apresuró a presumir. Su Alteza, el último escondite de ese traidor, el príncipe Kang, fui yo quien se lo reveló a su majestad. Parte de tu victoria me la debes. La voz de Xiao Xuanji era profunda e indescifrable. He oído que tus predicciones han salvado innumerables vidas, incluso han recuperado territorio perdido. Mi padre pretende nombrarte doncella divina. Los labios de Hua Cheng se curvaron con orgullo. Su majestad dice que mis visiones nunca fallan. El príncipe Kang ha caído, y mi mérito redime mis pecados. Ya no soy la hija de un traidor. Entonces, con un brillo repentino en sus ojos, se volvió hacia mí. Tengo una profecía más, dijo, y se refiere a su Alteza. Xiao Xuanji saltó de su caballo fingiendo interés. La multitud que se había reunido para saludar al ejército victorioso guardó silencio, esperando la profecía. Hua Cheng se erguía en el centro con voz estridente mientras me señalaba directamente. Princesa heredera Sen, en un futuro próximo, ella y toda la familia Sen se rebelarán y tomarán el trono. La multitud se llenó de asombro seguido de susurros frenéticos. Ella siguió adelante gritando. Su Alteza. Mate a la familia Sen ahora para evitar un desastre futuro. Xiao Xuanji desenvainó lentamente la espada que llevaba en la cintura. Los ojos de Hua Cheng brillaron de alegría frenética. Sen Changch es una demonio. Envenenó a 15 esclavos y me tendió una trampa. Es cruel y astuta. Su Alteza, mátela ahora, libérala del mundo. La espada en la mano de Xiao Xuanji brillaba con una luz fría, impregnada de la sangre de innumerables enemigos. La levantó y me apuntó. El aire mismo pareció congelarse, con la intención de la espada tan afilada como para atravesar el alma. La multitud contuvo la respiración. Hua Cheng, desbocado por la codicia, gritó, sí. Mátala. Mata a esta demonio. Mátala ahora. La espada cortó el aire con un silbido feroz. Cerré los ojos oyendo solo el viento ululante y los gritos frenéticos de Hua Cheng. Pero entonces sus gritos cesaron de repente. Abrí los ojos. La punta de la espada no me presionaba a mí, sino a su garganta. Su voz temblaba. Su Alteza, ¿por qué me apunta con su espada? Xiao Xuanji mantuvo su espada firme, atrayéndome con fuerza hacia su abrazo. Arqueó las cejas y su voz sonó fría y cortante. Eres la verdadera demonio, lanzando hechicería para confundir los corazones de los hombres. Mi princesa heredera es la mujer más hermosa del mundo, ¿cómo te atreves a difamarla?
Sus palabras hirieron más profundamente que cualquier espada. Hua Chen se congeló en silencio. Su mirada llameó quemando la inmundicia de sus planes. Aún así, tartamudeó. Pero mis profecías se han cumplido. Debes creerme. Xiao Xuanji arqueó una ceja. ¿Te refieres al terremoto en el cuadrante sur, a la muerte del rey Di del norte? Sí. Exactamente esas. ¿Quién sino una doncella divina podría prever tales cosas? Fue mi profecía la que salvó la ciudad del sur. Mi profecía la que ayudó a su majestad a recuperar el norte. Soy un sujeto meritorio. Xiao Xuanji rió fríamente. Esas supuestas profecías, mi princesa heredera me las contó en nuestra noche de bodas. Los ojos de Hua Chen se abrieron de par en par. ¿Qué dices? La miró como si fuera una tonta. ¿Podría una ciudad de decenas de miles de personas ser evacuada en 3 días si no se preparaba con un mes de antelación? ¿Podríamos recuperar 3 ciudades del norte de la noche a la mañana si las tropas ya estaban en posición 2 meses antes? Ella lo miró fijamente, desconcertada, completamente deshecha. Di un paso adelante sonriendo y le susurré al oído. ¿Creías que solo tú habías renacido? Sus pupilas se encogieron. Me miró como si fuera un espectro. Tú también, tú. Sus palabras se rompieron en silencio. Le sujeté la barbilla con fuerza para que no pudiera darse la vuelta. ¿Qué ves? Estas cicatrices que dejaron los mendigos al profanarme. Oh. Mi sonrisa se profundizó, la tristeza se entretejió en ella. Ella gritó viendo no solo mi rostro presente sino también mi pasado, un cadáver hinchado con un vestido de novia andrajoso, la mitad de mi rostro carbonizado, mi cuerpo destrozado y profanado. ¿Creíste que una basura como tú merecía una segunda vida, Hua Chen? Mi voz era suave, cada palabra una cuchilla. El cielo te permitió vivir de nuevo, solo para que pudieras verme arrastrarte a los 18 infiernos. Las profecías que Hua Chen reivindicaba como suyas eran mías, secretos que le susurré al emperador y al príncipe heredero en cuanto renací. La ciudad del sur había sido evacuada un mes antes de que ella hablara. Había tropas estacionadas en el norte mucho antes de la muerte del rey del norte. Así, tras ofrecer el ginseng de sangre, me gané no solo la confianza del emperador, sino también el corazón protegido de Xiao Xuanji, ascendiendo al rango de princesa heredera. No solo era leal y filial, sino también una mujer valiosa para el imperio. En mi vida pasada desdeñé el poder, solo para ver a mi familia destruida por quienes lo ejercían. En esta vida aproveché cada ventaja, ascendiendo paso a paso hasta la cima. Y Hua Chen, antaño un orgullo incomparable, no era más que una hormiga bajo mi talón. Lo había arriesgado todo, traicionando a su padre, creyéndose astuta. Pero desde el principio, el emperador solo le había seguido el juego. Ahora no tenía escapatoria. Su padre y sus hermanos yacían muertos bajo la espada de Xiao Xuanji, gracias a su traición. No quedó más que la hija de un traidor. En mi vida pasada, aniquiló a mi familia. Pero fui misericordioso. Aquella noche de derramamiento de sangre, solo sus compinches y guardias murieron a sangre y fuego. Los primeros en escapar fueron los inocentes. Aún así, Hua Chen quedó completamente solo. Quienes antes adulaban la casa del príncipe Kang se habían dispersado hacía tiempo. Nadie acudió en su ayuda. En la capital, si las familias nobles no la pisoteaban en venganza, ya se consideraba clemencia. Tras aquel espectáculo, no solo fui venerada como princesa heredera, sino que el emperador me nombró oficialmente doncella divina. Una doncella divina que también era princesa heredera, era la unión perfecta de autoridad espiritual y poder imperial, asegurando el trono de la dinastía. Xiao Xuanji estaba complacido. Y como doncella divina, se esperaba que mostrara compasión. Así que le mostré compasión a Hua Chen. Ahora era huérfana, su esposo había muerto. ¿Por qué no organizar un sorteo para elegirle un nuevo consorte? Renacida, Hua Chen comprendió que me estaba burlando de ella. Pero no pudo negarse. Incluso tuvo que arrodillarse y agradecerme el favor. Miré su cabeza inclinada, recordando mi vida pasada, cuando yo también me arrodillé ante ella, rogándole que perdonara a mi familia. Me había presionado la cabeza con el talón, machacándome la cara contra el suelo.
Ahora en esta vida presioné mi pie sobre la coronilla de su cabeza inclinada. Su cuerpo se estremeció de furia y humillación. Reí levemente. Hua Chen, como tía bajo los pies del noble, ni siquiera tienes derecho a enfurecerte. ¿No deberías agradecerme la gracia que te he concedido? Apretando los dientes con tanta fuerza que parecía que se le iba a romper la mandíbula, se atragantó. Este sujeto agradece a la princesa heredará su gracia. Pero esto fue solo la recompensa por lo que una vez me hizo. No tenía derecho a enojarse, y mucho menos a resentirse. El lanzamiento de pelota se celebró en la finca del ahora caído príncipe Kang. No acudieron jóvenes señores de familias nobles, ni comerciantes decentes ni eruditos respetables. Quienes llegaron eran holgazanes, mendigos e incluso cortesanos de las casas de placer. Agarrando la bola bordada, Hua Chen me fulminó con la mirada desde donde yo observaba. «¿Te atreves a humillarme así?», gritó. «¿Humillarme?». Sonreí con frialdad. ¿No te considerabas siempre una heroína del pueblo? Solo te estoy ayudando a cumplir tu promesa. Dices amar a los hombres valientes del mundo marcial, así que aquí tienes a unos supuestos caballeros errantes. Dices robar a los pobres, así que aquí tienes a mendigos. Dices salvar a los que están en el polvo del mundo, así que aquí tienes a cortesanas. Estas son las almas miserables que tanto admiras. Tras 20 años de lujo, ¿no es hora de que les pagues con tu mano? ¿No es esta tu rectitud? La multitud rugió de acuerdo. La princesa heredera dice la verdad. ¡Qué razonable! La cara de Hua Chen palideció. Aferró la pelota, negándose a lanzarla. Repetí las mismas palabras que una vez usó para humillarme. Hua Chen, perdiste tu nombre y eres hija de un traidor. No tienes derecho a elegir. Solo te mereces esto. Acorralado, de repente una figura alta y refinada surgió de entre la multitud, un joven elegante con el porte de los grandes clanes. Los ojos de Hua Chen se iluminaron de alegría. «¿Eres Duan Shou?». Sonrió con dulzura. «Hace tiempo que admiro a la señora del condado». Apenas lo conocía, solo recordaba que una vez le había dirigido unas palabras en la reunión académica. Ahora, él le profesaba una larga admiración. Ella se pavoneó al instante, recuperando la confianza. Estaba claro que estaba enamorado de ella. Triunfante se volvió hacia mí y gritó: «Xin Chengde, has perdido. En mi juego de pelota, aunque intentaras burlarte de mí con mendigos, todavía tengo un hombre que me ama de verdad, que se atreve a desafiarlo todo para reclamarme. A diferencia de ti, a quien una vez un mendigo le robó el destino, yo todavía le tengo cariño verdadero». Y con eso le lanzó la pelota. Duan Shou lo atrapó con suavidad, sonriendo levemente. Hua Chen bajó corriendo y se arrojó a sus brazos. Aunque solo era un prefecto de cuarto rango, era mucho mejor que su estado de ruina. Se regocijó creyendo que podría empezar de nuevo, casarse con alguien respetable, volver a ser una noble. Pero al observarlo de cerca, algo le resultó familiar, inquietante. La voz de Duan Zhao era suave, casi tierna. «Admiro mucho a la señora del condado. Pero una vez tuve esposa. Antes de nuestra noche de bodas, debería pedirle su bendición. A la señora del condado no le importará, ¿verdad?». Antes Hua Chen habría estallado en furia. Ahora se obliga a ser mansa y dócil. El joven amo es tan justo. ¿Cómo podría importarme? Su sonrisa se acentuó. «Bien». Se giró hacia mí, alzando la voz. «Princesa heredera, le pido permiso para completar este matrimonio». Hua Chen se apoyó en él, incluso burlándose de mí. «No obstaculice mi destino, princesa heredera. Solo en las dificultades se demuestra el verdadero amor. Cuando llegue la adversidad, dudo que alguien te apoye». Ella creía que finalmente me había vencido. Y así, en la mansión Duan, se celebró la boda. Las 3 letras y los 6 ritos, el velo rojo de novia, cada formalidad se realizó con esmero. Hua Chen estaba abrumada por la emoción, temerosa de que yo pudiera arruinar su boda. Pero todo transcurrió sin contratiempos, salvo la ceremonia de reverencia al cielo y la tierra. Duan Shao explicó que su primera esposa había fallecido hacía menos de un año, por lo que el ritual no podía realizarse.
Hua Chen no tenía derecho a oponerse. Mientras la conducían a la cámara nupcial, respiró con más alivio. Pero una vez dentro, la doncella le arrancó el velo rojo. Antes de que pudiera estallar, sus ojos se posaron en una tablilla espiritual envuelta en tela roja, colocada justo debajo de las velas de la boda. Sobresaltada, se tambaleó hacia atrás. Pero las puertas se cerraron de golpe y se trabaron desde afuera. La alegre música nupcial del exterior cambió bruscamente a cantos fúnebres. Un viento frío sopló. La tela roja se levantó, revelando las palabras grabadas. Amada esposa Sangwan Yuejin. El nombre le sonó vagamente familiar. Recordó. Un año antes, había robado la dote de una joven adinerada y repartido las joyas entre mendigos de las afueras de la ciudad. La aclamaron como una heroína justa. Pero nadie sabía la verdad, esos tesoros eran la dote de una novia. Para silenciar los problemas, Hua Chen mandó capturar a su víctima y la mantuvo en una montaña durante una noche. Después sobornó a mendigos para que difundieran rumores de que Sangwan Yuejin había pasado una noche con bandidos antes de ser liberada. Tales rumores destruyeron su honor. Su familia se derrumbó bajo el desprecio. Rompió su compromiso y se ahorcó en el bosque. Se decía que su prometido casi se quita la vida de pena. Su apellido era Duan. Una sensación de frío le recorrió la espalda a Hua Chen. Se giró para huir y se estrelló contra el pecho de un hombre. Duan Shao la agarró del pelo, y las horquillas se esparcieron por el suelo. Hua Chen, ¿a dónde vas? Su voz era ronca, cargada de dolor. Ante ti está la placa de mi esposa. ¿No te inclinarás para saludar a tu hermana mayor? Sus ojos eran penetrantes como el hielo. Por fin, Hua Chen los reconoció. Eran los mismos ojos que lo habían mirado fijamente desde detrás de la soga blanca la víspera de Año Nuevo en la mansión del príncipe Kang. Duan Shao exhaló lentamente. Esa noche no haberte matado fue mi mayor arrepentimiento. Sus extremidades cedieron, su túnica carmesí empapada de terror. Duan Shao. Debe haber algún error. Por favor, déjame explicarte. Pero él no la escuchó. La arrastró como un animal por el pelo, obligándola a ponerse delante de la tableta de Sangwan Yuejin. Nunca quise hacerle daño. No sabía que se suicidaría. Le robé la dote solo para ayudar a los pobres, La impaciencia lo quebró. Le quebró las piernas lisiadas con una patada brutal. Arco. La golpeó en la cabeza una y otra vez, y su frente golpeó el suelo con un ruido sordo. Afuera, los cantos fúnebres resonaban en el aire gélido. Los sirvientes de la finca Duan quitaron las sedas rojas y las reemplazaron con un paño blanco matutino. Los invitados a la boda observaban en un silencio sombrío. La familia Sangwan se encontraba fuera de la cámara nupcial, presenciando este juicio tardío. A la luz de las velas, vieron a la recién casada obligada a arrodillarse, inclinándose una y otra vez, con la cabeza golpeando contra el suelo ante el nombre de Sangwan Yuejin. Desde la torre miré hacia abajo a la finca Duan convertida en una casa de luto. En el viento nocturno parecía que el espíritu de Sangwan Yuejin había regresado, no para perdonar, sino para abrazar a su afligido esposo por última vez. Volví a encontrarme con Hua Chen 3 años después. Fue encarcelada en la mazmorra de la finca Duan, con la frente hundida por los incesantes golpes. Se decía que cada vez que despertaba, la obligaban a arrodillarse e inclinarse ante la placa de Yuejin. Más tarde la familia Xia también trajo la placa espiritual de su hija Xia Yulan, otra víctima. Las tablillas se multiplicaron, y Hua Chen tuvo que doblegarse ante todas ellas. La atormentaron hasta que fue menos que humana, viviendo peor que la muerte. Cuando llegué a ella, se arrastró hacia mí llorando. «Sálvame. Te lo suplico, por favor, sálvame». Bajé la mirada, con la voz apagada. Sangwan Yuejin te suplicó una vez. Xia Yulan se arrodilló ante ti una vez. Yo también lo hice una vez. Dime, Hua Chen, ¿alguna vez perdonaste a alguien? Mi mirada era fría. Alguien que nunca ha conocido la misericordia, ¿cómo podría merecerla? Me acerqué más con voz baja y firme. No vine a salvarte sino a decirte esto, Xiao Xuanji ahora es emperador. Y yo soy la emperatriz de la audacia.
Todo lo que tramaste y luchaste por fin cayó en mis manos. La máscara de lástima en el rostro de Hua Chan finalmente se quebró, su envidia y su odio quedaron al descubierto. Reí fríamente mientras la miraba. Llévate este rencor y estos celos contigo, le dije, desciende por los 18 infiernos y jamás renacerás. Gritó y se enfureció e intentó matarme, pero había olvidado una cosa en esta vida, la espada está en mi mano. Esa noche la supuesta heroína Hua Chan murió sola en un rincón olvidado, sin que nadie se diera cuenta. Duan Xiao fue ascendido y convocado a servir en la capital. Vivió luto el resto de su vida y nunca volvió a casarse. Xiao Xuanji supo la verdad a tiempo y me preguntó en voz baja si las personas realmente tenían vidas pasadas y qué le había hecho a Hua Chan en la anterior. En esa vida anterior, él había sido la semilla de la avaricia y la crueldad de Hua Chan. Todos mis desastres tenían su raíz en mi posición como princesa heredera. Pero le mentí. Le dije que en el pasado lo había amado en secreto, y que en esta vida usé todos los medios para convertirme en la mujer a su lado. Xiao Xuanji había dicho que odiaba a los aduladores, pero cada muestra de ternura que le ofrecía lo ablandaba. Dejó de dudar de mí. Creía que mi devoción era una fidelidad que duraba toda la vida, y quizá me amaba de verdad. En realidad, yo no quería a ningún hombre en particular. Quería al príncipe heredero, el símbolo del poder absoluto. Sabía que solo desde lo más alto podía mirar hacia abajo y aplastar a quienes una vez abusaron de otros. Entendí que el poder era la forma segura de protegerme y traer paz al reino. Eso, para mí, era justicia. Fin.